Saludos, les habla su amigo y hermano Luis Román y en el día de hoy les voy a estar compartiendo una entrevista que grabamos justo el día antes del cónclave. Y como sabemos, tenemos Papa, gracias a Dios, sabemos Papa, y tenemos al Papa León XIV, León XIV. Y quiero, pues el programa de hoy creo que nos va a dar mucha luz, porque vamos a estar hablando del secreto utilizado en el conclave, el secreto que incluso está velado por el latín. También vamos a hablar de la liturgia. Como ustedes bien saben, antes de que grabáramos esta entrevista no sabíamos que el papa que íbamos a tener es amigable al latín, gracias a Dios, y ha estado utilizando el latín en todos estos días. La bendición la dio en latín, la primera misa la ha celebrado en latín, misa Novus Ordo, pero en latín, y hemos visto también durante el conclave muchísimos pronunciamientos, momentos, cánticos, oraciones, juramentos, todas en latín. Así que hoy me va a estar acompañando el profesor Sebastián Pierpoli, quien nos va a estar hablando un poco cuál es el misterio detrás de esto, por qué la iglesia lo sigue haciendo, para qué tanto tiempo y seguimos con el latín, qué cosas se pueden, como dicen en inglés, unlock, en español podríamos decir descubrir, o sacar o redescubrir también incluso del latín, aunque sepamos esa oración en español. Yo también hablo de lo que nos han dicho muchísimos exorcistas. Él también nos comparte un poco de esto y nos hablan de la eficacia de un Ave María en lengua vernácula y de un Ave María en latín, de las oraciones de exorcismos en vernácula o de las oraciones en exorcismos en latín. Así que no se vayan porque creo que es providencial. Yo estoy compartiendo en la descripción el enlace de la academia que ya tiene, nuestra academia de latín, Academia Conoce, Ama y Vive tu Fe, un año ya. Y tenemos muchísimos testimonios de estudiantes e incluso tenemos un video con el obispo Schneider. El obispo Schneider nos ha dado la bendición de nuestra academia también. Creo que es algo que no hemos dicho mucho. Y pues voy a estar compartiendo el enlace, link o liga de ese video también en la descripción y en los comentarios de este programa. Así que espero que se disfruten la entrevista. Y nada, Santa María, ora pro nobis. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña el profesor Sebastián de la Academia Conoce, Ama y Vive tu Fe, Academia de Latín, para los que tal vez no sabían que teníamos una academia en latín y el profesor es el que está a cargo de las clases, está a cargo básicamente del currículo, del seguimiento, de todo, de estar en comunicación con los estudiantes. Este servidor se encarga de promoverlo, así de sencillo, pero él es el que pues está siempre de la mano con todos estos estudiantes, que hoy vamos a estar hablando de qué se compone el curso, por qué es beneficioso. Tenemos muchísimos testimonios. Yo les recomiendo que vean un video que estuvimos haciendo o estuvimos grabando hace ya un tiempo, donde tenemos dos estudiantes que compartieron con nosotros su testimonio y vamos a ver cómo estos cursos de latín no se trata solamente de aprender una lengua, sino de conocer la misa, de conocer la fe. Ahorita mismo que estamos en el conclave se dice, pues queremos también dialogar un poco de eso, porque hay mucho latín envuelto en todo este proceso y qué significado tienen esas palabras, no tan solo lo que la traducción, es el significado, de eso se trata. Y pues el profesor nos va a estar ayudando hoy también a meditar en todo eso y a hablarnos un poco de los cursos que sé que muchos han preguntado. Bueno, profesor, bienvenido a Conoce, Ama y Vive tu Fe, aquí al programa una vez más. ¿Cómo se encuentra? Bien, Luis, muchísimas gracias y nuevamente un gran gusto poder compartir este momento. Qué bueno, sí, para mí también es un placer tenerlo en el programa de nuevo. Vamos a comenzar con un Ave María, lo vamos a hacer en latín, por supuesto. Para que sea ella quien proteja la tecnología y ayude a la audiencia a comprender el mensaje que queremos enviar, que básicamente es tenerle cariño y amor a nuestra iglesia católica con sede en Roma y su lengua oficial pues el latín. Y esta oración la vamos a hacer in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.
Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Gracias, profesor. Siempre lo digo, me siento como, porque usted lo habla perfecto y yo no. Entonces digo, diantre, me toca rezar con el profesor en latín. Es normal. ¿Perdón? Que sí, que nos pasa a todos, nos pasa, es interesante, pero bueno, es compartir siempre, ¿no? Eso es así, eso es la así. La lengua madre. Así mismo es, así mismo es. Ahora, yo quisiera que comenzáramos hablando un poquitito de por qué el latín, ¿verdad? Nosotros hablamos de la academia. En la academia, yo le he mencionado ya a la audiencia, déjenme buscar aquí el arte que tenemos de las clases. Las clases van a comenzar este otro curso, porque constantemente se están abriendo cursos, pero le decimos a la audiencia, no esperen para luego. Vamos a tener un curso ahora el 14 de mayo, comienzan las clases y son 8 semanas, 8 clases, y van a ser con el profesor Sebastián, y son en vivo y grabadas. Así que si usted no puede estar con él en vivo, pues lo puede hacer grabado, aunque va a tener siempre consultas al docente, va a poder comunicarse con él, va a poder hablar con él si tiene alguna duda, alguna pregunta. Y lo bonito de esto es que es un enfoque en la misa, como pueden ver en la pantalla, latín en la misa 1. Y la idea es básicamente comprender la misa tridentina, la misa tradicional, pero la realidad es que al comprender la misa como tal, la misa tradicional, que es la que utiliza el latín, podemos entonces también entender a los que no tienen tal vez el privilegio o el regalo de poder tener una misa tradicional cerca, poder comprender entonces qué realmente pasa en la Santa Misa, que tristemente por la lengua vernácula y por otros aspectos más, pues se oculta a veces de una manera negativa, no positiva, en la misa moderna. Y ese es el testimonio que nos han dado muchos. Han podido comprender su fe, comprender la misa, entender un poco más qué es lo que están haciendo. No sé si quieran añadir algo más, profesor, algo adicional que no se me quede. No, sí, no, totalmente, Luis. Sí, que digamos que el objetivo habría que poner, quizás habría que reformular o podría pensarse en una reformulación de la propuesta, porque efectivamente lo central es la misa. Entonces, nosotros vemos cómo o pretendemos estudiar cómo el latín sirve al sacrificio de la cruz. ¿Sí? Es decir, lo que se intentó preservar con la misa tradicional es justamente ese punto. No solamente la lengua madre, porque para eso efectivamente hasta hubo papas como el Papa Juan XXIII, por ejemplo, que valoraron y que reconocieron la importancia del latín. Pese a que después el mismo Papa fue el que convocó el Concilio Vaticano II, por ejemplo, con todas las consecuencias, digamos. Pero a nosotros nos interesa trabajar el conocimiento de la misa del mejor modo posible y cómo el latín va acompañando al rito propiamente, ¿no? A la liturgia. Y ahí creo que está un poco el descubrimiento que se puede ir haciendo con el avance de los textos de la misa en cada una de sus partes, ¿no? Ese creo que es un punto central. Claro. Profesor, no sé si es mucho pedir, obviamente no quiero que nos quite o le quite la sorpresa al curso, pero nos podría dar unos ejemplos más o menos de algunas cosas que suceden en la misa o se dicen en la misa que si uno no conoce el latín uno no puede comprender bien. Sí, no, a ver, primero por ejemplo, un punto que siempre trabajamos, primero el orden, tratar de comenzar en un orden. Entonces, ¿cómo? Por ejemplo, con las oraciones al pie del altar. Entonces, un tema que a mí me gusta conversar mucho y está bueno, está bueno verlo, es cómo con la misa tradicional, desde las formas, el sacerdote y los fieles se van preparando para ingresar al lugar santo, al lugar del sacrificio, digamos, ¿no? Entonces, es muy conocido que el sacerdote cuando va a ingresar al altar dice, una de las primeras palabras que dice es introibo ad altare Dei, dice. Y allí utiliza el verbo introibo, que esto es un poco lo que nosotros trabajamos, utiliza un verbo que está en tiempo futuro.
que es el verbo introibo, que quiere decir entraré. ¿Cuándo entraré? Cuando me haya empezado a purificar, digamos. Es que el sacerdote no ingresa directamente al altar, como creo que se ha perdido con la nueva misa, que el sacerdote ya entra directamente al lugar santo, ¿no? Al lugar del sacrificio propiamente, ¿no? Entonces, la misa tradicional lo que conserva es una idea, lo dicen los especialistas en liturgia, es que el sacerdote y los fieles no entramos directamente al altar para el sacrificio, sino que nos preparamos previamente, ¿no? Por eso se utiliza un verbo en tiempo futuro, introibo, entraré. ¿Cuándo? Cuando me haya empezado a purificar, cuando ya esté en un camino de purificación para ser digno de entrar. Por eso es que en la misa tradicional se reza al pie del altar una oración que es muy conocida, que es el Confiteor. Es decir, es una confesión de los pecados antes de entrar al altar. ¿Sí? Por eso el sacerdote se queda al pie, ¿no? Esto es muy interesante, pensarlo y meditarlo. Y cómo lamentablemente en lo que se llama Novus Ordo o en la nueva misa, esto se perdió. ¿Sí? Más allá de las intenciones, que puede ser un santo el sacerdote, no, esto no estamos juzgando a las personas, obviamente, pero en cuanto a las formas, se han perdido cosas, digamos, y la misa tradicional las conserva, ¿sí? Entonces son detalles que, como este que te digo, ¿no? El tiempo del verbal, de la entrada al altar, introibo, entraré, no entra directamente, ¿sí? Bueno, esos son algunos de los detalles que empezamos a conversar desde el inicio propiamente del curso, ¿no? Claro, claro. Algo que me gusta, profesor, de a mí del latín, por ejemplo, cuando usted mencionó el Confiteor, y a mí por lo menos, maybe lo que voy a decir ahora tal vez no es completamente correcto, usted me corrige, pero nosotros que hablamos español nos ayuda muchísimo, porque, ¿verdad? El latín y el español hay una relación, ¿no? Y cuando se dice Confidio de Omnipotente, Beate María siempre Virgen, Beato, ¿verdad? Y uno empieza, que Beato, esa palabra me fascina, porque es como Beato, santo, ¿no? Pero Confidio Deo, ¿verdad? Deus, Confidio Deus creo que se dice, Confiteor, ¿no? Sí, Deo, Confiteor. Sí. Pero Confiteor, ¿verdad? Uno dice en español, yo confieso. Entonces, yo confieso, a mí me suena, obviamente estoy confesando, ¿no? Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, ¿verdad? La versión en español. Pero en latín, cuando uno dice confidio, esa palabra confidio suena no solo a confesar, sino a que me confío en ti. O sea, yo lo siento de esa manera. Tal vez estoy mal, pero no sé si hay una asociación entre las palabras, pero es como que me estoy confiando a ti y te digo lo que soy completamente. Sí. ¿Sabes? Me pongo a tus pies como soy y estoy mal, estoy grave, estoy sucio y quiero entrar al santuario y me confío, o sea, estoy confesando, pero en confianza con Dios, o sea, como que se puede escuchar mejor esas dos definiciones en la versión en latín, pero en español no, en español yo confieso, o sea, yo confieso, entonces que estoy diciendo algo mío, pero yo confío, como que yo escucho confío, como que yo confieso, pero también lo hago con una confianza especial, porque es para Dios, no sé si es lo correcto. Sí, pasa mucho eso, que hay a veces que algunas palabras que uno le percibe como en los cambios de la lengua, digamos, que uno percibe que una palabra tiene como más fuerza, digamos, creo que es un poco lo que sí, pasa eso. Ayer justamente en uno de los cursos estábamos hablando de una palabra que relacionada, también una oración al pie del altar, que dice confitebor tibi incitara, también dice en una parte del inicio de la misa, y en la traducción, en los textos, pone te cantaré con la cítara, ¿sí? Sí. Pero el verbo confitebor perdón, te alabaré, dice, confitebor tibi incitara, te alabaré con la cítara, pero el verbo confitebor no es simplemente una alabanza, es una confesión, como tú acabas de decir. Entonces, hay un sentido fuerte de la palabra, ¿no? En cuanto a confesión propiamente. Entonces pasa eso, sí que hay algunas palabras como que si uno siente que tienen más fuerza.
Bueno, ese es otro de los puntos que también tratamos de trabajar. En la medida que existe la posibilidad y el tiempo, y porque también hay que tener cuidado que a veces las traducciones han jugado un poco con esto y le han sacado en algunos textos, algunas traducciones las han modificado y ha perdido fuerza lo que se quería decir o lo que está diciendo el texto latino, ¿no? Eso también es un punto que en la medida de lo posible se trata de trabajar con el tiempo, ¿no? Claro, no, sí, excelente, excelente. No, es que esa es la parte que yo creo que enriquece, porque incluso si yo, gracias a Dios, uno trata de ir a los lugares donde es tradicional, pero si me tocase ir a una misa en español, pues ya por lo menos, pues escucho, yo confieso que eso ya es tema para otro día, es mucho más corto en español también, no solo la traducción, es que le quitaron, pero ya por lo menos tengo la idea de, ¿sabes? Esto es lo que significa, o sea, significa totalmente. Mucho más que decir esto nada más. Totalmente. Sí, totalmente. Es como decir la Ave María, gracia plena, y cuando decimos llena eres de gracia, suena llena eres de gracia, está bien, una traducción, ¿verdad? Sí, sí. Está bien. Pero gracia plena, para mí es como un nombre. Y muy fuerte. Sí, es fuerte. O sea, gracia plena no es solo un adjetivo describiendo a una mujer, es la esencia de ella. Gracia plena. Sí. En cambio, en español sí se puede mirar así, pero te lo tienen que decir. O sea, como que el ángel le dijo llena de gracia, pero también suena como que el ángel le está diciendo tú que estás llena de gracia. Pero realmente el mensaje no es solo que ella está llena de gracia, es que ella es la llena de gracia. O sea, hay una esencia distinta. Entonces, en latín, cuando uno escucha que fue traducido directamente del griego, obviamente, pero ese entendimiento de San Jerónimo, de la iglesia, que cabe mencionar, profesor, que la única Biblia canonizada como que no tiene error es la Vulgata. O sea, es por un concilio. Las demás no es que sean malas, pero por un concilio de la Iglesia Católica es la única, la versión latina de San Jerónimo. Y así él lo traduce. Entonces, esa parte también, yo cuando escucho la Ave María en español, el Dios te salve, pues sí, qué bonito, los rezos en inglés también se puede, full of grace, ¿verdad? Se oye full of grace, pero siempre está en mente gracia plena. O sea, es plena, total, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, remite a la idea de la plenitud, ¿no? Y parece ser un vocabulario más fuerte, ¿no? Eso pasa mucho también. Y es una de las cosas que a veces no siempre se tiene tiempo para todos estos detalles cuando vamos avanzando en los textos, pero sí tratar, o puede surgir por ahí alguna pregunta de algún alumno mientras vamos hablando que hace reflexionar más allá de la traducción que uno puede conocer, ¿no? Y eso es un poco lo que va apareciendo, por ejemplo, cuando empezamos los textos de la misa, que hay un salmo que es muy, muy interesante, muy, muy bonito, que es el Salmo 42, ¿sí? El famoso Iudicame Deus, ¿no? Es lo mismo que tú mencionabas recién. Yo puedo decir en español, júzgame, oh Dios, ¿sí? Pero por algún motivo también suena como más rico cuando uno piensa en el iudicare, ¿no? Iudicame Deus, le estoy pidiendo a Dios que me juzgue, ¿no? Entonces ahí hay un verbo que se traba, conversamos, es un verbo que está en el modo imperativo, lo que implica el imperativo. Le estoy pidiendo yo a Dios con un modo imperativo. Esto es lo que se trabaja también, ¿no? O sea, ¿puedo yo pedirle a Dios en forma imperativa algo? Entonces, ¿es adecuado? ¿Qué significa utilizar un verbo en modo imperativo? Porque uno, por ejemplo, cuando manda a una persona, ¿no? Haz tal cosa, haz tal otra, bueno, puede haber como una especie de relación de superioridad también, ¿no? El mandato propiamente. Pero es interesante pensar que en la misa aparecen muchas veces palabras en las cuales nosotros le pedimos a Dios con el verbo en modo imperativo, ¿sí? Emite lucem tuam, iudicame Deus, o sea, le estoy pidiendo a Dios, le estoy hablando a Dios como imperándolo, que en definitiva no es porque yo impere a Dios, que haya un imperium sobre Dios, un mandato sobre Dios,
sino que en realidad es una petición fuerte. No con intención de mandato, sino con intención de destacar que le estoy pidiendo con firmeza, con fortaleza, digamos. Y esos son detalles que nosotros también, por eso decimos que no es realmente el interés trabajar simplemente la pronunciación, sino abrir un poco el juego, ¿sí? También a estos aspectos, ¿no? Más profundos, quizás, ¿no? Así es. Algo que a mí me gustaba de la misa, me gustaba, no, me sigue gustando, de la misa tradicional, es cuando se vira y dice orate frates, ¿sabes? Me fascina, bueno. me gusta esa parte muchísimo, ¿verdad? Que creo que en la misa moderna, pues cuando dice, ¿cómo es que dice el sacerdote? Oren por... Orad hermanos, creo que dice. Eso, orar hermanos para que este sacrificio, es más largo, ¿verdad? Lo que dicen. Sí. Y nosotros respondemos algo. Pero en la misa en latín esa parte es en silencio. Lo único que siempre me acuerdo, tengo una historia aquí en Tampa, en Florida, hay un sacerdote mayor y yo no sé si es porque él es sordo o qué es, pero él celebra la misa y cuando llega a esa parte se volteaba y lo gritaba, pero era un grito. Ajá. Y esto es misa a las 6:30 de la mañana, o sea que estábamos todos medio dormidos. Y de momento se volteaba, ¡órate, frate! Y se seguía ya que es lo suyo. Y uno, sí, me voy a poner a orar definitivamente. Pero órate, frate, me gusta porque el frate es como oren los fieles, ¿no? Creo que se debería traducir algo así, ¿no? Oren todos. En realidad los hermanos, ¿no? Hermano, pero eso voy. Frate suena como fraternidad, que esa fraternidad bonita. De hermano, de órate, frate, que no solo yo, sino que todos estamos orando en comunión en este lugar por el sacrificio que está ofreciendo el sacerdote. Totalmente. Y es bello, bello, de verdad. Totalmente. Que sí. Totalmente. Y además, Luis, muy interesante, y ahí la providencia nos va guiando, como decía Cervantes a Don Quijote a Sancho, ¿no? La providencia va guiando lo que hablamos también. Pero es interesante eso que tú acabas de decir, porque el orate fratres, el sacerdote en ese momento de la misa se da vuelta y dice, orad hermanos, para que el sacrificio sea aceptable. O sea, es interesante pensarlo esto y acá otra vez va qué es lo que nosotros intentamos un poco con lo que estamos haciendo, con el conociendo la misa, ¿no? El sacerdote nos habla a nosotros con modo imperativo otra vez. Él nos dice a nosotros, oren, hermanos. No está diciendo si quieren, no está indicando solamente, me compré la comida, por ejemplo, que estoy utilizando un verbo en modo indicativo. Él nos habla a nosotros con imperio. Orate, fratres, ¿sí? Y fíjense qué interesante que es para pensarlo también, que justamente lo que tú acabas de decir, Luis, el sacerdote nos está participando a nosotros. Porque una de las objeciones que se hace en la misa tradicional es que el pueblo no participa, que en la misa nueva hay más participación. El sacerdote ahí se da vuelta y nos introduce a nosotros para decir, oren hermanos para que este sacrificio sea aceptable. O sea que, digamos, el sacrificio que el sacerdote va a ofrecer propiamente, ¿no? Entonces, es muy fuerte ese momento también, la significación que tiene. ¿Sí? Para los que por ahí no conocen la misa tradicional, es más o menos a la mitad de la misa, lo que Luis mencionaba. El sacerdote está mirando ad orientem, está mirando hacia el altar, y se da vuelta, lee brevemente, dice orate fratres, y vuelve a mirar hacia el altar. Y continúa el sacrificio, digamos, ¿no? Es muy interesante, es muy rico el sentido. Y usted lo pronunció bien, porque yo lo estaba diciendo mal. Orate fratres. No, es una palabra es medio confusa la palabra. Sí, a mí no me sale, de verdad que no. Pero ven la riqueza, eso es lo que queremos, lo han visto los estudiantes que están en la academia, que no se trata solo de, ya la aprendí a pronunciar. Exacto. Y no, mucho más que eso. Cuando uno ya comprende esto, cada vez que uno va a la Santa Misa, es distinta la manera en que uno ve ya cada parte que nos toca acompañar a Jesucristo que está en el altar. Eso es lo que estamos haciendo. Y se vale de los pies, de las manos, de la boca, de todo el sacerdote, que incluso en ciertas partes de la misa es en persona Cristo. Imagínense, en el misterio tan inmenso que hay en la misa.
Esta palabra, por ejemplo, persona Christi, todavía se dice en latín, que es bien difícil. En español no se percibe igual. Claro, sí, totalmente. Sí, está bien también el punto, ¿no? Que, a ver, si bien trabajamos el tema de la pronunciación y hay una parte de la propuesta que es que tratar de que los alumnos practiquen y ejerciten, sí es cierto que sería un curso muy limitado si solamente se restringiera a la pronunciación del latín. Realmente eso no lleva mucho tiempo. Nosotros, de hecho, le dedicamos las primeras clases solamente a ver las reglas principales de pronunciación, los detalles más importantes, y después ya empezamos con los textos de la misa y vamos un poco más rápido, ¿no? Con toda la parte de pronunciación. Pero sí, por ejemplo, Luis, te cuento que una de las cosas que nos ha pasado es que muchos quieren conocer cómo se organiza el misal, por ejemplo. Claro. ¿Cómo se usa el misal? Bueno, porque estás estudiando latín y al mismo tiempo en la misa pasa en un momento de un texto que se dice siempre a un texto que corresponde a la misa de San Pío X, por ejemplo. Entonces, hay una lectura para ese día, hay un evangelio para ese día, una epístola para ese día y hay que moverse con el misal. Bueno, eso también tratamos de trabajarlo. O sea que en definitiva, cuando se termine se puede decir, bueno, a ver, este texto es el propio de esta misa, bueno, y cuando termine ese texto tengo que volver a la parte principal del misal para continuar con los textos comunes, digamos, ¿no? Entonces es bastante contenido para ir tratando de conocer mejor la misa tradicional, ¿no? Esa es un poco la idea. Claro, excelente. No, y la cosa es, además de aprender en el latín en la iglesia, en la Santa Misa, todavía ahorita que estamos, por ejemplo, con el conclave y todo lo que seguimos viendo, el latín se sigue utilizando ahí. Por ejemplo, cuando se presenta al candidato, al nuevo papa, imagínense que lo dijera en español, tenemos papa. O sea, como que, siempre se dice habemos papa. ¿Cómo que se dice habemos papa? Sí, habemos papam, ¿sí? Papam. La M ahí es importante porque está indicando, digamos, una función específica de la palabra, ¿sí? Que es así, un temita que a veces no nos podemos detener mucho, pero nosotros tenemos al Papa, ¿sí? Habemos es un verbo que está en primera persona del plural. Entonces es el verbo, de ahí viene el hábito, en la palabra hábito, ¿no? Habituarse, todo viene de este mismo verbo hábito. Habere, ¿sí? Habemos, ¿sí? Habemos, tenemos, ¿sí? Nosotros tenemos al Papa. Lo que pasa es que nos dicen nos habemos papam. Está tácito el sujeto. Entonces es importante que se escuche la letra M ahí, ¿sí? Habemos papam. Tenemos al Papa. ¿Sí? O el Papa, digamos. Sí, se añade la M al final como para aceptar, para decir eso, que lo tenemos. Exactamente, para indicar la función. ¿Sí? Que eso es lo que se llama el objeto directo, digamos, ¿no? Que la M básicamente es lo que nos indica la presencia del objeto directo. En lo que tenemos el Papa, digamos. Ya está, ya fue elegido, ¿no? Qué bien. Ese es un poco el detalle que aparece en distintos textos de la misa, ¿no? También. Sí. ¿Qué otras cosas? Habíamos hablando de conclave ahora, que habíamos dicho en latín. Yo sé que hablamos del Veni Creator, que lo cantan. No, hay mucho latín en el conclave. Mucho latín. Desde la misa, a ver, mañana, en el momento de la misa, propiamente, antes del inicio del cónclave, se reza una misa que se llama Misa Pro Eligendo, ¿sí? Pro eligiendo como pro elegir, como antes de elegir. Misa, claro, como si fuera una misa en la que se pide especialmente para la elección del Papa. Para la elección del Romano Pontífice, Pro Eligendo Romano Pontífice, digamos. Yeah. Es muy interesante esta misa Pro Eligendo porque se hizo famosa, para los que por ahí rastrean un poco en la historia de la iglesia, ¿no? Reciente. Esta misa Pro Eligendo se hizo famosa porque Benedicto XVI la rezó cuando murió
Juan Pablo II. El que se hizo cargo de la misa Pro Eligendo Romano Pontífice fue Benedicto, en ese momento el cardenal Ratzinger. Y en esa misa se hizo famoso, se los recomiendo para los que puedan buscarlo, porque Benedicto XVI habló contra el relativismo. En esa misa Pro Eligendo. Habló de la dictadura del relativismo, expresión que se hizo muy famosa después, la dictadura del relativismo. Bueno, él la mencionó en esa misa Pro Eligendo. Y fue tan, digamos, fue tan fuerte la presencia de Benedicto XVI o el cardenal Ratzinger en ese momento que muchos dicen que esa misa como que lo catapultó a ser el indicado, ¿no? Es cosas que se hablan. Pero bueno, sí, hay latina ahí desde la entrada misma, ¿no? Misa Pro Eligendo. Después de eso, cuando termina la misa, cuando va a empezar el cónclave, los cardenales van todos cantando desde San Pietro hasta la Capilla Sixtina, las letanías de los santos, también en latín. Que son bellas en latín. El que no las ha escuchado, por favor, búsquela, porque sí, de verdad que es hermoso. Sí, incluso pueden poner bueno, yo ya las tengo en mi canal también, pero si ponen en YouTube Letanías de los Santos, cónclave, van a ver la procesión y lo van a poder ver también en este cónclave, los cardenales caminando hacia la Capilla Sixtina cantando en latín las Letanías de los Santos. Sí, es verdad que es con el órgano, es realmente bellísimo. El Veni Creator Spiritus también lo cantan dentro de la Capilla Sixtina, ¿sí? Todos los cardenales se sacan bueno, no me va a salir el nombre propio ahora, como no me acuerdo ahora el nombre que tiene el gorrito. Yo no me acuerdo tampoco. Sí. Se lo sacan para rezar para cantar el Veni Creator. Ya. La canción, la música, la petición al Espíritu Santo, ¿no? Para que se haga presente, ¿no? Y así, ¿no? También, ¿no? Bueno, después los juramentos de los cardenales, cuando van los cardenales hacen 2 juramentos. Un juramento lo hacen cuando, previo a la votación, digamos, y hacen otro juramento en el momento que van a depositar su voto en la urna. Todos esos momentos los hacen también en latín, los cardenales, todos, ¿sí? No, o sea, no ha cambiado eso, es algo que se mantiene, que no lo han tocado, digamos, ¿sí? Y antes de eso está el famoso extra omnes, que es bien famoso cuando el jefe de ceremonias dice que todos se vayan fuera de la capilla, menos los cardenales. Entonces, extra omnes, fuera todos, ¿sí? Se tienen que ir todos de la Capilla Sixtina, se cierran las puertas y ahí va a empezar la votación, ¿no? Y el último famoso es el Habemus Papam, ¿no? Cuando se elige, cuando el Papa ya fue elegido, cuando se lo presenta al Papa, cuando se presenta el Papa, dicen este famoso Habemus Papam, ¿no? Así que ese punto es muy positivo también, ¿no? Que la Iglesia conservó, ¿no? La presencia del latín en las formas también en esto, ¿no? En este momento tan importante. Definitivo. Sí, yo digo que es diferente, pero es parecido al amén, ¿no? La palabra amén no se podía traducir, había que dejarla así, ¿sabes? Claro. Y hay cosas en la Iglesia Católica que, podemos usar vernáculo aquí y allá, pero hay palabras que se tienen que quedar, como decíamos ahorita con el Habemus Papam. Claro. Yo no me lo imagino en italiano, que un día se le ocurra a alguien, vamos a hacerlo diferente, todo el mundo se va a quedar como que no, pero espérate. Es que yo creo que hasta los que no creen, los que no saben, conocen la frase, es como que no, ellos siempre dicen esto y eso es lo que ellos quieren escuchar, es lo como que toca, ese momento a través de las palabras también se pueden tocar las almas. La gente a veces no entiende eso, pero sí se puede tocar las almas a través de palabras que a veces tal vez ni entendamos completamente, pero como suenan, en dónde se dijeron, en el momento en que se dijeron, por qué se dijeron, tocan más que si se dijeran de una manera muy casual, ordinaria, en tu lengua natal.
Sí, totalmente. Sí, y además con el latín se mantiene uno de los objetivos que siempre se expusieron respecto a la importancia del rezar, por ejemplo, en latín. Entonces, y hay que imaginarse la situación que, como mucho nos puede haber pasado, yo, por ejemplo, lo pude vivir en algunas oportunidades en Europa, que yo iba a una misa en Alemania, por ejemplo, y no sabía hablar alemán, pero podía participar de la misa y estábamos todos rezando juntos en latín. Entonces hay que imaginarse que, por ejemplo, en la Plaza San Pedro, si los papas propusieran en ese momento rezar en latín, estarían todos rezando, unidos en oración, rezando en latín. Se me viene un poco a la memoria algo que lamentablemente no hizo Francisco. El Papa Francisco, cuando fue nombrado Papa, hizo una oración en italiano. Sí. Entonces ahí se ve, bueno, vamos a suponer que la intención fue muy buena, etcétera, pero en definitiva solamente rezaban ahí los que sabían italiano. En cambio, si en ese momento en la plaza estaban religiosos, fieles de todo el mundo que por ahí escuchaban que se rezaba en latín, rezaban todos juntos, en definitiva, que es la unión espiritual, la unidad, la universalidad, que es lo que siempre buscaron destacar los pontífices cuando se reconocía la importancia del latín para la iglesia, ¿no? Claro, algo interesante sí pasó, aquí sí pasó, pero fue en su funeral. El Padre Nuestro lo rezaron en latín. Ajá. En el funeral del Papa Francisco. Y entonces ahí sí se pudo expresar esa unidad porque hay gente de todos los países en Roma, sí, en el funeral de él. Y inclusive los mandatarios de otros países, los que eran católicos o cristianos, ¿verdad? Que rezaban, si se lo saben en latín, pues todos pueden rezar juntos. Eso es lo bonito. Exacto. Que es toda esa unidad. Yo recuerdo también las palabras de Benedicto XVI, ahorita hablando de las letanías, porque el lenguaje, profesor, tiene, en mi opinión, ¿verdad? Tiene un sonido. O sea, por ejemplo, cuando uno escucha las letanías en latín, el ora pro nobis, cuando las cantan, suena distinto a decir ruega por nosotros o pray for us en inglés. Y la iglesia como tal, como institución, cuando habían estas ceremonias ya en comunidad, no estamos diciendo que antes no se rezó en inglés o en español, porque sí se rezó, pero cuando era ya en comunidad, en la misa, en un día de fiesta donde había que rezar las letanías, pues se hacía de esa manera porque, como decía Benedicto XVI, no solo unía a la iglesia universal actual, sino que lo unía también con la iglesia que ya pasó. Totalmente. Y lo mantenía en conexión con la iglesia que no ha venido todavía y que iba a venir, porque el sonido era igual. La manera en que se hablaba incluso suena igual por ese lenguaje, ¿sabes? Es tan profundo. Y yo sé que muchos dirán, pero qué exagerado. Bueno, para Dios, imagínense, Dios es Dios, es infinito. Entonces, pues creo que es algo muy bonito. Sí, Luis, y es un tema que yo realmente no me considero especialista en el tema, pero sí, visto lo que tú estás diciendo del otro lado, hay que recordar que lo han dicho los exorcistas, que al demonio le molesta el latín, especialmente. Es un tema para investigar, para pensarlo, por qué le molesta toda oración, pero lo decía el padre Amort, decía, son más eficaces los exorcismos en latín. ¿Por qué le molesta al demonio en latín especialmente? Y quizás sea justamente uno de los motivos, porque la iglesia lo tomó como su lengua, ¿no? Entonces la iglesia universal reza en latín. Y lo que tú decías recién, están todos rezando en latín unidos propiamente. Entonces es un punto muy interesante para pensar también y, bueno, motiva también para aprenderlo mejor, ¿no? Para conocer bien, para en la medida que se pueda, bueno, leerlo bien, pronunciarlo bien, entender lo más que se pueda en la misa, por ejemplo. Es muy interesante. Claro que sí. Mi párroco decía una vez, y eso a veces la gente lo quiere debatir, pero él decía que la lengua, ¿verdad? El latín, por el uso que ha tenido, y esto lo ha dicho también el padre Ripperger y otros sacerdotes, es sagrada. La lengua del latín es sagrada. Entonces él decía, tú rezas un Padre Nuestro en español, perfecto, y con todo el corazón, eso también lo que importa, ¿verdad? Con la intención bien recta. Pero si con esa misma intención tú rezas ese Padre Nuestro en latín, él decía, tiene más fuerza. Sí. Es como lanzarlo más duro. Sí. Y es así, o sea, porque tiene un
una característica adicional que la misma providencia de Dios ha utilizado para presentar lo sagrado que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, con nuestras, no podemos escuchar, porque no tenemos la capacidad, no somos seres espirituales, pero a la misma vez estamos en este mundo material. En cambio, esa lengua ha sido utilizada por lo espiritual para manifestar algo distinto, hacer una distinción. Entonces, si yo abrazo eso, que es distinto, y renuncio a lo que para mí es ordinario y lo aplico a algo que yo quiero que hago ordinariamente, le doy más fuerza, porque lo elevo. Lo elevo. Eso me decía el párroco. Él decía, un rosario en latín es más fuerte que un rosario en inglés o en español. Y a veces la gente, pues, como, ¿qué te está diciendo el padre? ¿Qué tiene que ver eso? Sí, sí. Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho. Sí, totalmente. Y además también considerar otro punto que, bueno, da para conversar mucho, pero que sí, efectivamente, el latín en la liturgia no es simplemente latín por el puro gusto, sino que el latín acompaña una liturgia en la cual, por ejemplo, se tiene en claro que la idea del sacrificio, por ejemplo, el sacrificio de la cruz, la idea de un solo Dios, ¿no? El pensar en un solo Dios, no es que nos hablamos todos, no importa cómo recemos, lo que hagamos, nos hablamos todos, nos encontramos todos allá arriba, como decían algunos, ¿no? Entonces, y del otro lado también, cuando se pretendió el movimiento litúrgico reformista, fue acompañado también con el ecumenismo. O sea, al cambiar la liturgia no simplemente quisieron cambiar, sacar palabras, poner, toquetear ahí, sino que también había una intención relacionada con la idea ecumenista, ¿no? Con el pensamiento ecumenista, ¿no? Entonces, el latín también es una forma de resistir, ese es un poco el punto, a todo el pensamiento moderno ecumenista, podríamos decir, ¿no? Son muchos puntos interesantes para ver la importancia o la utilidad del latín, ¿no? Claro. Usted decía eso ahora y es una de las razones. Yo lo he dicho bien pocas veces, pero que yo rezo un Ave María y lo rezamos en latín es porque no hay nada más contrarrevolucionario que la Virgen María. Es la que fue prometida por Dios mismo que iba a haber enemistad entre la mujer y la serpiente. Una enemistad tan y tan grande que iba a utilizar esa mujer para traer a nuestro Señor Jesucristo, que juntos, ¿verdad? Van a aplastar la cabeza de Satanás, y sabemos que ella la aplasta también, por ende, por los méritos de Cristo. Pero imagínate, en latín, o sea, ¿qué más contrarrevolucionario? Lo acabas de mencionar ahora, en contra del modernismo que quiere sacar lo sagrado, porque si hay odio al latín, no es tanto de que no es útil, es que nos recuerda que existe un Dios. Punto. Totalmente. El latín nos recuerda que existe un Dios, hay que sacarlo. Sí, totalmente. Ahí es muy interesante, Luis, pensando en el latín, porque hay algunos, no me quiero meterse que tú tienes tus especialistas en el tema, pero ahí hay dando vuelta en el Vaticano a algunos que no les gustaba el latín. Eso es interesante también, ¿no? Algunos cardenales especialmente muy cercanos a Francisco, al Papa Francisco, que querían destruir la misa tradicional, y hasta en eso Francisco un poco como que frenó el tema, ¿no? Porque ahí el famoso secretario de Estado último, ¿no? Si no me equivoco, Parolin, bueno, no le gusta el latín. Se cuenta que él tenía preparado un documento, que habían preparado un documento para todavía prohibir más la misa. Se habló de ese tema, para prohibirla definitivamente, y parece que Francisco eso dijo no. Ahí lo frenó y quedó con las restricciones que él puso, que fueron muchas también, pero no para prohibirla totalmente. Y parece que el que estaba atrás de eso y que no le gusta el latín es Parolin, ¿no? Pero bueno, historias. Así es. El latín es querido y odiado, digamos. Así mismo es. Bueno, profesor, los cursos, como dijimos al principio, comienzan el 14, si Dios lo permite, en unos días.
¿Y qué tienen que hacer para inscribirse? ¿Qué detalles nos puedes compartir para la audiencia? Bueno, acá está todo el detalle en este flyer, ¿sí? Siempre compartimos un acceso directo para poder consultar por WhatsApp por cualquier duda para inscribirse. Es un curso de 8 clases, ¿sí? Una clase por semana. Esa es la intención. También se propone una ejercitación, digamos, con los textos que se trabajan durante esa clase para que el alumno lo pueda ir trabajando durante la semana, ¿sí? Entonces ahí en el último punto, como pueden ver, dice consultas al docente, ¿sí? Hay un momento que son más consultas conmigo directamente para que se puedan resolver eventuales dudas, etcétera, ¿sí? O los ejercicios que se van haciendo. Así que la idea es mantener una actividad permanente durante todo el curso, ¿sí? Para que, bueno, el alumno al final pueda concluir y como gracias a Dios nos está pasando que los alumnos, en definitiva, les está haciendo de utilidad para conocer bien la misa tradicional, ¿no? Así es. Así que, gracias a Dios, está habiendo muy buenos resultados. Sí, no, estamos bien emocionados. Ya llevamos más de un año. Exactamente. Un año y meses, exactamente. Gracias a Dios, gracias a Dios. Una forma muy eficaz de evangelizar, de verdad que sí. Así que yo le pido las oraciones por el profesor Sebastián y yo voy a estar compartiendo todo en enlaces también, en ligas o en links, como le digan ustedes en sus países. Lo voy a estar colocando en la descripción, va a estar colocado en los comentarios para que inmediatamente llamen o se comuniquen con el profesor Sebastián por medio, usualmente mayormente por WhatsApp y Telegram, ¿no? Telegram, sí, principalmente. Sí. Así que si no tienen Telegram o WhatsApp, bájenlo un momentito. Aunque WhatsApp también se puede accesar, si no me equivoco, online, pero pues traten de hacerlo de esa manera y así se pueden comunicar con él. Que si cuesta, sí, hay un costo, claro que sí. El profesor les va a decir cuánto cuesta. De verdad que los precios son demasiado de baratos, pero sí, hablen con él porque sí sabemos, como ya hemos dicho otras veces, a veces hay matrimonios o familia, o yo soy sacerdote, quiero aprender, pues todas esas circunstancias, o los niños, lo que sea, pues el profesor con mucho gusto les puede compartir esas dudas o contestar esas dudas. ¿Algo más que necesitamos decir, profesor? No, nada, simplemente eso, está bien completo y bueno, los que se quieran animar a conocer bien la misa, bueno, que están invitados para comenzar a trabajar y bueno, esa es un poco la intención como hablábamos, ¿no? Claro que sí. Así que bueno, ahí pueden contactarse directamente por cualquier duda que tengan y bueno, las vamos resolviendo, ¿sí? Esa es la idea. Perfecto, pues profesor, gracias por todo lo que hace, de verdad. Una vez más, gracias a los que nos han acompañado. Compartan el programa, denle me gusta, dejen saber a otros que estamos por acá. No se olviden de hacer ese favor y si no están suscritos aquí al canal, suscríbanse y no se olviden contactar al profesor Sebastián. Y nada, con eso entonces nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye.